a resumir, si no nos van a echar sin hacer preguntas. Vamos a resumir tres. Por ejemplo, una de ellas es cómo innova Airbus en el tema del ahorro de combustible, y unida a esta podríamos también tener: ¿es razonable pensar en el avión propulsado por hidrógeno o es un sueño o es ficción? Y otra es, ¿cree usted que el mercado de la aviación tiene futuro si el petróleo se pone como este verano? Esta es lo que se refiere al tema de combustible. Y otra también interesante podría ser: ¿en qué medida el I+D+I de Airbus se nutre de su capital humano, los centros de conocimiento, sus proveedores y alianza con otras empresas? Bueno, pues en el tema de las emisiones y en el tema del consumo de combustible, evidentemente la mejor arma que tienen los ingenieros, y yo no lo soy, pero llevo con ellos mucho tiempo, es trabajar en la aerodinámica. La aerodinámica nos hace que los aviones te ofrezcan más o menos resistencia. Si recordamos los coches hace 20 años o 30 años, el 1500, bueno, pues levantaba de la parte del conductor pues casi 1 metro, ¿no? Eso hace que ofrezca mucha resistencia al aire. Si veis los coches ahora, todos se van pareciendo en que tienen un ángulo de ataque mucho mayor. Bueno, pues eso es aerodinámica, eso en la aviación pues importa mucho. Pero como también he dicho en la conferencia, nuestros compañeros o nuestros colegas motoristas han tenido mucho que ver en esto, desarrollando motores mucho más eficientes y con consumos más bajos. Es decir, con consumos mucho más bajos, obtener potencias mucho más altas. Eso por la parte del consumo. La I+D+I. Hombre, los procesos de I+D+I, como os decía antes, son procesos estructurados, procesos gestionados y procesos que tienen mucho tiempo de dedicación. Con lo cual, el factor humano es importantísimo, pero no el factor humano a lo mejor que encontremos ahora mismo, que vayamos a por él. Hay que tener unas relaciones entre la universidad, unas corrientes entre la universidad y la empresa que entendemos que son muy necesarias. Nosotros estamos trabajando con bastantes universidades. Siento no poder ver mañana al ponente que viene de la Carlos III. Con la Carlos III de la Comunidad de Madrid, en Getafe, hemos firmado ya acuerdos en el cual pues estamos tratando de definir un triángulo que tiene que ver primero con los estudios, con los másteres, con las distintas disciplinas que se dan en la universidad. Es que tiene que ver con las tecnologías y que tiene que ver con los centros de investigación. No olvidemos que de las universidades tienen que ser un apoyo importante para la industria en cuanto a centros de investigación. De hecho, por ejemplo, en el esfuerzo más importante a nivel Estado, que son los programas CENIT, pues por ley un 25% del presupuesto del total del presupuesto, no digo de la parte financiada, digo del total del presupuesto, tiene que estar desarrollado por organismos públicos de investigación. Con esto lo que estamos es, perdón por lo de fandeando, estamos dando fondos suficientes que junto con los que vienen por parte de los presupuestos generales del Estado, mantener esos organismos públicos de investigación que son fundamentales a la hora de producir también ese hecho diferencial. Muchas veces las ayudas a las empresas en un entorno europeo son complicadas, entonces debemos pensar que con cierta imaginación se pueden conseguir determinadas ayudas por vías indirectas, como puede ser tener una buena estructura de centros de investigación que nos permita a las empresas poder hacer cosas pagando lo que tengamos que pagar, pero sin lo gravoso que supone una inversión para algo que se puede compartir entre muchas compañías. Es un poco también lo que desde los clústeres se puede hacer en el sentido del cooperar para competir. Creo que es algo que cuanto mezclemos capacidades y mezclemos necesidades, nos vamos a salir todos fortalecidos. Y ya un poco para que no dore el oído, Aragón está en un 0,0 y algo, no me acuerdo del número, pero tampoco es interesante, a nivel nacional. Nos hemos unido en un clúster para aunar potencialidades, para unir fuerzas. Airbus está muy interesado en que este proyecto salga adelante. Entonces, ¿cómo ve
¿cómo nos ve? Hombre, os veo con ilusión, os veo con ganas de entrar en este mercado. Este mercado necesita capacidades. Habéis demostrado un apoyo institucional importante. El hecho que el consejero esté aquí, vamos, a mí me parece básico para vosotros y para nosotros. Y os veo con capacidades que desde luego Airbus necesita. Hemos dicho, y os lo hemos dicho a vosotros en público y en privado, que lo que nosotros no podemos es trabajar con 6.000 empresas, porque al final somos perseguidores de piezas, nos tenemos que dedicar al núcleo de nuestro negocio, pero entendemos que las capacidades que tenéis, y las hemos visto y las hemos evaluado, y hemos dicho a las empresas que hemos seleccionado para que sean nuestros Tier 1, para que sean nuestros colaboradores directos, esta capacidad existente en Aragón, y creo que ya se han llegado a acuerdos que pueden ser, desde luego, novedosos en cuanto a su forma de gestión y con un gran retorno industrial para la región. Por lo tanto, enhorabuena y a seguir. Muy bien, muchas gracias. Terminamos, muchas gracias a vosotros.